para opinar. Quiero saludarle, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, estamos para opinar aquí en Mega Noticias, como siempre, estarán los analistas de casa, estará Jonathan Lomelí, periodista, también Juan María Naveja, analizando algunos de los problemas y desde luego de los temas que hoy son de coyuntura. Hay mucho, la verdad es que a donde voltee, afortunadamente temas no faltan. Aquí es exactamente, pues, cómo vamos a ir sacando, cómo vamos a ir analizando cada uno de los problemas y de los retos que tiene nuestro país hacia adelante. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la reforma, esta contrarreforma eléctrica que está proponiendo el gobierno del presidente López Obrador, que ya está en manos de los diputados. Es una modificación a la Constitución, 3 artículos de la Constitución para modificarse, y qué es exactamente lo que propone, y estaremos analizando este asunto. Un segundo tema que estará sobre la mesa hoy es desde luego esta ausencia del presidente a el Senado, donde tradicionalmente los presidentes acudían para entregar esta medalla Belisario Domínguez como una distinción a algunos de los personajes. Y en esta ocasión el argumento que se da, que el presidente no asistirá digamos, al Senado, es porque ha habido una serie de, dicen, amenazas, de dichos de algunas senadoras, entre ellas Lili Téllez, que, bueno, habría que enfrentar al presidente, que no sería la primera vez, lo han hecho en los últimos sexenios. Todos los presidentes han sido interrumpidos, se les ha señalado en el mismo Congreso, y de eso estaremos hablando también un poco más adelante. Y desde luego, bueno, todas estas consultas que se están generando, tanto a la federal como también en el estado de Jalisco concretamente. Pero no alarguemos más esta introducción y vámonos directamente a la opinión de nuestros analistas. Les saludo con mucho gusto, Jonathan, gusto en saludarte. Juan María Naveja, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿con qué empezamos? A ver, reforma contra reforma eléctrica, una iniciativa que requiere modificar la Constitución, se requiere pues una mayoría suficiente en el Congreso, calificada, como le dicen, 3/4 partes del Congreso, para que pueda ser aprobada y cambie la Constitución, ¿sí? Hemos aquí en Mega Noticias hablado y platicado con muchos analistas. No ha habido uno solo, que debe haber, pero no lo hemos encontrado quizás, que diga es algo bueno, es algo que va a beneficiar, es algo que va a bajar las tarifas. Pero a ver, Juan María, ¿cuál es tu visión de este tema? Bueno, ¿qué tal? Gusto saludarles, estar en contacto con la audiencia de Mega Noticias. La verdad es que esto ya se tornó más ideológico y político que técnico. La verdad es que lo que hemos venido escuchando son argumentos que no se sostienen y que vienen del presidente de la República desde su señalamiento de los porqués. Hoy lo escuchábamos inclusive, Raúl, con declaraciones preocupantes de que no entienda de qué está hablando. Él decía hoy, por ejemplo, que en el río Grijalva hay tanta agua que es posible tener la energía más barata, que es la energía producida por el agua, que es la energía hídrica, lo cual tendría mucho de discusión porque tenemos amplias zonas del país que agua quisieran para poder subsistir. Y luego, pues lo que ha venido él señalando, sobre todo el estar defendiendo más que nada a la Comisión Federal de Electricidad como un ente ideológico más que un ente generador de las energías renovables, que es lo que estamos viviendo. Lo que podemos recordar es que en 2013 se logró una reforma integral como parte de las reformas que se impulsaron en la administración de Enrique Peña Nieto. La reforma energética fue uno de los grandes avances en aquel tiempo. ¿Por qué? Pues porque se abría la competencia, y no solamente se abría la competencia, sino que en este caso puntual de la Comisión Federal de Electricidad, se ve que los particulares le vendían a la Comisión Federal de Electricidad su energía, y a la hora de determinar cuál se iba a utilizar, iba a ser la más barata. Un ejemplo es que el año pasado el kilowatt hora producido por particulares con energías limpias se producía por 400 pesos.
la energía generada por la Comisión Federal de Electricidad costaba 1,400 pesos. ¿Por qué? Pues porque la Comisión Federal de Electricidad tiene plantas muy viejas, muy anquilosadas, que no se han modernizado. Pero bueno, por allí va el tema. Políticamente se ha concentrado en el asunto del PRI. El PRI parece la novia de la boda, porque pues todo parece indicar que hay presiones políticas de las cuales podemos entrar más adelante, Raúl. Bien, déjame, a ver, ya tocaste tres temas que yo quería hacer, separarlos cada uno, pero me parece que en esta primera introducción vale la pena. A ver, Jonathan, dice Juan María Naveja, es un tema más ideológico que técnico. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, Raúl, primero que nada me gustaría poner en contexto también por qué se está dando esta discusión y la importancia que tiene para el proyecto de López Obrador. Recordemos que él, después de la elección, dice que tiene tres reformas constitucionales pendientes, que son las tres grandes propuestas de ley que van a definir el final de su sexenio o el cierre de su sexenio, y una es justo la reforma eléctrica, la otra es adscribir la Guardia Nacional ya como parte de las Fuerzas Armadas y finalmente la reforma electoral. Bueno, la primera es esta gran discusión de tres que se vienen y que estamos comenzando a dar otra vez en los términos que yo he criticado del presidente, de simplificar en demasía la discusión, es decir, en reducirla a blanco o negro, es decir, ¿eres cardenista o eres salinista? ¿Estás a favor del pueblo o estás a favor de los empresarios? El tema de la reforma eléctrica, recordemos que viene de varios intentos del presidente de hacer algunas modificaciones a leyes secundarias que finalmente echaron para atrás los tribunales. Y lo que dijo en algún momento Andrés Manuel López Obrador, dice, bueno, pues si no me dejan los jueces avanzar con esta propuesta, pues entonces voy a cambiar la Constitución. Lo que cambió ahora, antes que él cambiar la Constitución, pues fue la configuración de la Cámara de Diputados, que es en donde se está ahorita dando la discusión. Ahora, sobre la propuesta concreta de Andrés Manuel López Obrador, creo que pues es esta solución que nos ofrece de justamente ir en el lado opuesto, contrario totalmente de lo que nos propuso Enrique Peña Nieto. Lo que resulta un poco inquietante para nosotros como ciudadanos es que ambos nos hacen la propuesta con la misma promesa, que es reducir las tarifas, el costo de las tarifas eléctricas y el costo de la energía eléctrica. Esa fue la promesa en su momento de Enrique Peña Nieto al abrir el mercado energético. Lo que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, pues es justo lo contrario, cerrarlo y que la CFE concentre el tema energético y la distribución y la generación de energía en el país. Eso me parece que la principal omisión o falta de esta propuesta que yo veo y que he escuchado también algunos especialistas que plantean es no hay una alternativa para la transición energética. ¿Qué es eso? Es decir, migrar a modelos de generación de energía sustentable que justamente son los privados en este momento quienes han invertido en eso. No dudo que pueda haber contratos leoninos, que pueda haber corrupción, que ciertamente está empantanada esta propuesta o esta reforma energética de escándalos de corrupción, presuntos escándalos de corrupción hasta este momento, pero creo que otra vez, Raúl, y así no me extiendo más, yo creo que estamos y el presidente está simplificando un tema que debería ir más allá de un asunto político y de un asunto exclusivamente mediático, sino debe ser la discusión también técnica. Y yo no sé si tendrán capacidades los diputados para dar esa discusión en ese nivel, Raúl. Pero entonces, ¿coincides con el tema de que es más técnico, más ideológico que técnico? Sí, el problema es que creo que no se está explicando cuáles son las razones y los detalles técnicos de cerrar el mercado energético y las consecuencias que esto traería para algunas inversiones que ya hay, sobre todo del extranjero. Me parece que estamos en un punto en donde no hay una explicación clara y una discusión clara de hacia dónde queremos llevar el futuro del país en materia de generación de energía. Y es allí, Raúl, donde coincido. Hay un tratamiento más político
del asunto que técnico hasta este momento, Raúl. Bien, entonces, bueno, qué interesante es lo que comenta Jonathan Lomelí, Juan María. Sí, el objetivo de la reforma eléctrica con la anterior era precisamente tarifas bajas. Y hoy se está repitiendo este tema, pero desde una visión completamente diferente. A ver, ¿qué va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Qué está haciendo hoy desde el poder? ¿Qué se está haciendo con el presidente? Y especialmente cuando para modificar la Constitución se necesita pues una mayoría calificada en el Congreso. Revisando números, ¿sí? De los 500 diputados se necesitan 334 votos para que pase una reforma constitucional, ¿sí? Morena, Verde y PT, el grupo de esta alianza, tienen 277 votos. Les faltan para llegar a los 334. Y bueno, el PAN tiene 114 votos, el PRI tiene 71, Movimiento Ciudadano tiene 20 y el PRD tiene 14. Es decir, para alcanzar esta mayoría calificada requiere del PRI, la bancada completa del PRI, o de la bancada del PAN, Juan María, ¿sí? Entonces, ya hemos visto, y ya lo decías tú, que, bueno, todo parece indicar que el PRI es el objetivo de Morena para, de alguna forma, lograr esta mayoría calificada. Pero se ve estos mensajes como de chantaje y luego unos mensajes como de apapacho. O sea, ¿qué es lo que está pasando con Morena, con el PRI y con el presidente, Juan María? Mira, lo que está pasando en todo esto es que el gobierno entendió claramente dónde estaban los votos que requería, porque ya está muy declarado por parte de las tres bancadas del PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD, que ellos definitivamente van a rechazar la reforma que está proponiendo el presidente de la República. Entonces, todo queda en manos del PRI. Pero esto lo vio desde antes el presidente de la República y lo llegó a declarar, que buscarían los votos del PRI. El PAN ya ha empezado a decir, nada más necesitamos 17 priistas que no estén comprometidos. Y ahí es en donde viene la parte política, Raúl, Jonathan. No perdamos de vista que el presidente de la Junta de Coordinación Política es Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, quien todavía podría sufrir ciertas persecuciones del gobierno que encabezó. Allí sería uno de los temas. El segundo, y quizás el más preocupante, es que el actual presidente del PRI, Alejandro Moreno, acaba de dejar la gubernatura de Campeche y todo parece indicar que una de las negociaciones, Estadio que Laida Sansores no vaya contra el gobierno que ejerció Alejandro Moreno, en la medida en que apoye el PRI esta reforma del presidente. Lamentablemente, hemos de reconocer que el gobierno del presidente López Obrador ha utilizado a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Fiscalía General de la República, como instrumentos de presión, de coerción. Y es allí en donde estos dos personajes juegan un papel crucial. Ayer ya se dio un choque muy importante porque Claudia Ruiz Massieu, ex líder del PRI, y también miembro del gabinete de Enrique Peña Nieto, dijo, nosotros en el Senado vamos en contra de la reforma. Pero allí hay otro personaje con igual presión, que es Miguel Ángel Osorio Chong. Como ustedes saben, está siendo perseguido por algunos personajes, a causa de algunos personajes que son también vigilados por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía. O sea, estas herramientas que está utilizando pues son realmente de mucha presión para priistas que van a determinar la suerte del tricolor en esta discusión. ¿Va a ceder el PRI, Jonathan? Pues, ¿ustedes qué creen? Lo que acaba de describir muy bien Juan María, con justamente estas negociaciones que siempre se dan por debajo de la mesa y que tienen que ver justamente con las cuentas pendientes que podrían tener priistas. Recordemos, perdieron varias gubernaturas y las ganó Morena en este último proceso electoral, y eso desde luego que es un incentivo, entre comillas, para los priistas y las corrientes priistas para pues votar a favor de esta reforma. Me parece, Raúl, mi pronóstico es que pues va a pasar la reforma, eso es un hecho. Lo único que habrá que ver es
bueno, un paréntesis, en la mañana escuchaba a Rubén Moreira, como decía que ante esta reforma eléctrica, pues él proponía que era necesario una amplia discusión y un parlamento abierto, que hemos visto como esta figura tan valiosa en otros países, que es en donde verdaderamente se debería discutir, explicar a la población las consecuencias, los alcances de una reforma de esta naturaleza, en donde está de por medio no solamente el futuro de una o dos generaciones, sino pues prácticamente de varias generaciones en el país. Se prestan estas figuras de parlamentos abiertos exclusivamente para simular lo que en el fondo son negociaciones por debajo de la mesa. Cuando ya te dicen, vamos a hacer un parlamento abierto, estoy dispuesto a negociar, y lo único que va a hacer el PRI, me da la impresión por la experiencia y por experiencias pasadas, es le va a cambiar algún articulito o alguna frase o algún término y va a decir, bueno, la aprobamos, pero blindamos al país y permitimos que hicimos algunos cambios que son positivos para el país, pero al final creo que el PRI es, digamos, el eslabón más débil en esta alianza de papel que se llamó Va por México, Raúl, y que pues yo creo que ya dejará de ser un bloque en la Cámara. Oye, Ahora, ¿y no el PRI gana o vista, pierde, Juan María? A eso iba. Mira, no perdamos de vista que es Cámara de origen, Cámara de Diputados, pero va al Senado. Y en el Senado las cosas no le pintan bien a la República, porque ya no solamente es el grupo que estaba integrado por los partidos de oposición, ya están los 5 integrantes del grupo plural que seguramente se van a inclinar por rechazar la iniciativa. Y aun cuando pasara por las 2 cámaras, todavía la instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, puede ser que salga con vida de la Cámara de Diputados. Yo lo que creo que a lo que preguntaba Raúl, para el PRI puede significar un golpe dramático para el próximo año. Recuerden ustedes que son 6 gubernaturas, que son los últimos sitios donde vive el PRI. A la hora de que se diese una ruptura con la alianza electoral, entonces creo que aquí también se está jugando la vida, la existencia del PRI, Raúl. Híjole, y yo escuchándote esto, a ver, el PRI puede perder más, sí puede perder más, pero pues sigue siendo un gran partido, digo un gran partido dentro de su presencia, su historia, en fin, pero pasaría a ser realmente ya pues parte de esta alianza del PT, Verde, Morena y PRI. ¿Tú sí la ves? Cambiar a Primor, ya puede ser, ahora sí ya puede ser el Primor y ya no Morena. Bueno, en fin. Desde un principio, Andrés Manuel López Obrador sabía, en sus declaraciones dijo, bueno, si no tengo mayoría en la Cámara, pero ahí está el PRI, que siempre se presta para negociar, ¿no? Me parece que evidentemente van a tener los votos. De hecho, en un antecedente, Raúl, las grandes reformas como la de la Guardia Nacional en la legislatura pasada, fue también con votos del PRI que se lograron cambios, y es siempre el PRI el que inclina la balanza y ha inclinado la balanza a favor de los proyectos del presidente. Sí, bueno, y la reforma anterior pues fue aprobada por el PRI también, ¿no? También. O sea, también, o sea, lo que ahora van a votar en contra, pareciera que van a votar en contra, pues ya habían votado ellos a favor anteriormente, así es que, bueno. De hecho, Raúl, hay 10 diputados que votaron a favor de la reforma de 2013 entre ellos, y que van a tener la oportunidad de volver a votar, entre ellos Marcela Guerra, por ejemplo, que es una regiomontana de una larga data, ¿no? Sí, por eso eso yo lo veo interesante, pero independientemente del voto del PRI, me parece que si esta reforma pasa, sí o no pasa, sí, de alguna forma, ¿qué es lo que de alguna forma se está jugando? Tarifas, se está jugando ideología, se está participando en el tema. Yo espero litigios importantes que puedan darse al expropiarse o al cancelarse contratos con empresas internacionales que están hoy en la jugada de la generación de energía y de la distribución. Esto es parte precisamente de lo que seguramente se estará discutiendo esto. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Para opinar.
Esta noche en Mega Noticias, deslave en Ajijic pudo ser provocado por fraccionamiento. Pide Morena que el gobierno del estado saque las manos de la elección en Tlaquepaque. Ley seca en la ruta de la romería a pesar de que será virtual. Se abre registro para segundas dosis para treintones. Lo esperamos a las 8. Con Megacable, ahora en tu ciudad estrenamos fibra óptica hasta tu casa. Más velocidad y estabilidad en tu internet. Y la mejor televisión interactiva. Solicita el cambio en tu domicilio. ¿Qué esperas? Cada vez sumamos más y más colonias. Megacable ahora es fibra. 13 por 12, 12 pagas hoy. 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Megacable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo. Sin prisa, sin preocuparte, a ti te conviene. Con Megamóvil, tus recargas te dan más. 4 gigas por 30 pesos o 10 gigas por 50 pesos, con llamadas y SMS incluidos. Si de veras quieres ahorrar, síguenos y cámbiate ya a Megamóvil, la telefonía celular de Megacable. Si solicitas el cargo automático de tus servicios Megacable, de inmediato comienzas a ganar. Te ahorras pilas cada mes, lo que te permite tener más tiempo para estar en casa. Y para aprovechar este tiempo, te damos 10 megas adicionales en tu servicio de internet y un mes sin costo de HBO Max. ¿Ves cómo domiciliar es ganar? Hazlo y comienza a disfrutar. ¿Cómo es posible? Jalisco es primer lugar en desapariciones con más de 13,000 personas sin ser localizadas en la entidad. No normalicemos la violencia. Para opinar. Ahora, vamos a suponer que si pasa esta reforma y la pregunta es, bueno, ¿qué sigue después de esto? Si es que pasa la reforma, se aprueba la contrarreforma de la industria eléctrica, se cancelarán contratos, se van a expropiar bienes de empresas extranjeras. ¿Qué va a suceder? Esto nos pone en una antesala otra vez de pues un estado, bueno, más bien un país donde no hay Estado de Derecho, y eso de alguna forma genera una gran desconfianza, pero eso pienso yo. ¿Qué piensas, Jonathan? Pues mira, Raúl, en efecto, lo que hemos tenido como antecedente cuando ha habido propuestas del presidente, lo comentaba en el otro bloque, en materia de la ley de industria eléctrica, que recordamos también proponía algunas modificaciones en las prioridades de despacho eléctrico para que se le diera prioridad a la CFE, pues hubo jueces que echaron para atrás estas medidas. Ahora, con esta propuesta me parece que el escenario que se viene, de acuerdo a varios especialistas, es que la gran mayoría de las empresas que están invirtiendo en energías renovables en el país o que están invirtiendo en materia energética en el país, pues son españolas, hay algunas estadounidenses, y esto lo que puede generar son litigios internacionales que pudieran sentar precedentes y al final a lo mejor podría, decían algunos especialistas, salirnos más caro porque tendríamos que finalmente indemnizar a empresas extranjeras que pudieran verse afectadas por esta medida del presidente. Ahora, sobre el tema de la expropiación que mencionabas, al menos yo lo que he visto hasta ahorita es que el presidente rechaza que sea un planteamiento en esos términos, pero lo que sí es una realidad es que se le va a dar prioridad en el control de la energía a la CFE, y allí la duda que surge es si la CFE en estos momentos, Raúl, está encabezada por una figura que sea confiable, por un hombre probo, eficiente, que pudiera sacar adelante una empresa de clase mundial como se desearía que fuera la CFE. Y esa es mi duda, Raúl, si la CFE es capaz en estos momentos de sacar adelante un proyecto de transición energética, además, hacia energías renovables, que también al final esa es la tendencia en el mundo. Y yo creo, Raúl, que el gran problema es
el hecho de plantear blanco o negro. ¿Por qué no puede ser combinado? Porque no se le puede dar un poco de, mayor control a la CFE, pero no cerrar el mercado energético de tajo como si estuviéramos en 1960 o con esta visión que dice Andrés Manuel López Obrador cardenista. Entonces, me parece que eso abre escenarios para litigios, sobre todo internacionales, Raúl. Sí, litigios largos y además, bueno, nos meto otra vez en el tema de que tú lo viviste seguramente, Juan María, tú y yo, sí, de las empresas paraestatales, aquellas 1.500 empresas paraestatales, bueno, construíamos y fabricábamos de todo, sí, y el costo fue altísimo. ¿Sí? Porque los gobiernos, los políticos son pésimos administradores, ¿sí? Y quieren hacer el papel de los empresarios. Un empresario trabaja para tener utilidades, un político para tener aplausos y utilizando el recurso público, el recurso de todos los mexicanos. Entonces, ¿cuál es el futuro que tú ves en caso de que esta pase, Juan María? Lo que tú has estado diciendo y que también señala Jonathan, efectivamente el Estado de Derecho va a sufrir todavía un descalabro mayor. En este momento se calcula que las empresas privadas han invertido unos 45,000 millones de dólares en México. Como ustedes saben, uno de los dos temas que más se discutieron en la renovación del Tratado de Libre Comercio fue el tema laboral y el tema energético. Entonces, este componente del tema energético, que es lo que estaba diciendo Jonathan, implicaría que muchas empresas empezaran a presentar recursos por los compromisos que ya se han contraído. Eso ha hecho que algunos especialistas nos digan que de darse una situación de esta naturaleza, combinada con los atrasos que tendría la Comisión Federal de Electricidad por sus plantas viejas, por todo lo que representa, la pérdida podría llegar a los 100,000 millones de dólares. De ese tamaño estamos hablando. Ahora bien, recordemos qué es lo que ha pasado con la Comisión Federal de Electricidad, que también está endeudada. En este último año, la Comisión Federal de Electricidad ganó dinero por generación y transmisión, por transmisión y por distribución. No fue deficitaria en esos temas. Por lo tanto, era posible que hasta bajasen las tarifas por ese factor. Lo que está sucediendo es que factores ajenos como el uso del gas, que es lo que está ocurriendo en España, es lo que el presidente no explicó hoy, que en el caso de Alemania, de España, el problema del gas les está disparando las tarifas. Entonces, esto es lo que está sucediendo y en lo que todos vamos a coincidir es que de por sí estamos arrastrando ya un descrédito que se refleja en la caída de la inversión fija bruta, pues simplemente se va a incrementar este problema y el problema del Estado de Derecho va a ser otro más que estamos enfrentando en este momento. Eso es lo malo, sí. Oye, un comentario rápido sobre el tema. Dice el presidente que no va al Senado para entregarle el reconocimiento, la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez, porque pues recibió mensajes de algunas senadoras, entre ellas Lili Telles, ¿sí? Qué raro que un presidente, y tú que ustedes que lo han analizado bien, un presidente que le gusta polarizar, enfrentar, no vaya al Senado por una situación que él de alguna forma pues tiene y lo ha hecho toda la vida, ¿sí? Y bueno, no sé cómo ven ustedes que no vaya. A ver, Juan María, comentario rápido. Es que le gusta hablar, pero no le gusta que le hablen. Esa es la gran diferencia. ¿No viste el domingo en Puebla que fue preocupante lo que sucedió en Huachinango y que le decía, espérate, hacia un ladito? O sea, ese era el Andrés Manuel López Obrador. Ahora, vamos por partes. En el caso de la entrega de la medalla Belisario Domínguez, estamos hablando de dos personajes que él sugirió, Raúl. Él sugirió a Ifigenia Martínez y al doctor Manuel Velasco Suárez la entrega de la medalla post-mortem. Esto, estamos hablando del padre del ex gobernador de Chiapas. Entonces, esta situación también se añade que la ley orgánica del Senado establece que en la entrega de la medalla comparecen los líderes de los tres poderes, el del judicial, Arturo Saldívar, que seguramente ahí estará, el presidente de la República Ejecutivo y obviamente los presidentes de la Cámara de Diputados, y el de la Cámara de Diputados es presidente del Congreso de la Unión. Entonces, esto sería también faltar a la ley orgánica. Ahora,
Andrés Manuel López Obrador, Raúl, Jonathan, de parlamento no sabe. Él nunca ha sido parlamentario. A ver, Jonathan. Pues a ver, yo creo, Raúl, hago la lectura un poco más como lineal de pues a quiénes se va a encontrar en el Senado. En efecto, pues está lo más visible, que es Lili Telles, que además pues, hay que poner en contexto pues que llegó allí siendo morenista y ha sido por eso también muy criticada, pero también es muy enérgica en sus señalamientos a la 4T. Recordemos allí cómo le puso a López-Gatell, y la verdad es pegadora sus intervenciones en redes sociales, el zar de la muerte o algo así le puso a López-Gatell. Pero a ver, creo que también Andrés Manuel allí pues se puede encontrar otros personajes que a lo mejor en ese momento no le resultan tan cómodos, como el propio Monreal, ¿no? Que se menciona, hay un distanciamiento porque Monreal ha levantado la mano y eso es lo único que me haría pensar en el hecho de que el presidente no quiera asistir. Me parece al final anecdótico y curioso que un presidente acostumbrado a confrontar y acostumbrado a eso, justamente a estar en la polémica, decida por respeto a la investidura no asistir. Yo ya no le entiendo a veces cuando habla de esa investidura, es que hay que respetar la investidura. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿En qué momento? ¿Por qué? O sea, la verdad es que, bueno, están pasando cosas muy interesantes. Déjame hacer una pausa y regresamos. ¿Tienes algo, Jonathan? ¿Ibas a decir? No, quería nada más mencionar rápido, decían en redes algo así, pues debió respetar la investidura cuando saludó a la mamá del Chapo, ¿no? No sé si eso sea respetar la investidura presidencial. Bueno, gracias. Déjenme hacer una pausa. Regresamos desde luego con más información. Gracias a que nos ven en Mega Noticias MX. Seguimos desde luego en Mega Noticias Guadalajara con toda la información. Para opinar. Esta noche en Mega Noticias, deslave en Ajijic pudo ser provocado por fraccionamiento. Pide Morena que el gobierno del estado saque las manos de la elección en Tlaquepaque. Ley seca en la ruta de la romería, a pesar de que será virtual. Se abre registro para segundas dosis para treintones. Lo esperamos a las 8. Irma de Zúñiga se transforma. Te ofrecemos todos nuestros cursos ahora completamente en línea con la misma validez oficial. Puedes tomarlo desde cualquier parte del mundo. Pide ya informes al 33 36 30 29 22 o al WhatsApp 33 34 40 09 96. Irma de Zúñiga, la experiencia hace la diferencia. Con Megamóvil, tus recargas te dan más. 4 gigas por 30 pesos o 10 gigas por 50 pesos, con llamadas y SMS incluidos. Si de veras quieres ahorrar, síguenos y cámbiate ya a Megamóvil, la telefonía celular de Megacable. No hay un solo técnico experto que augure un buen término a la propuesta de la contrarreforma al sistema eléctrico, donde el gobierno propone modificar la Constitución para hacer de la Comisión Federal de Electricidad un monopolio que opere sin la sana competencia. Se propone desaparecer a los organismos reguladores, que el 54% de la energía sea producida, distribuida y administrada por la misma comisión y cancelar contratos existentes con empresas privadas, lo que nos llevará a largos litigios y provocará más desconfianza de los inversionistas. La contrarreforma es un regreso al pasado, motivada por ideas viejas y una alta carga de ideología que nos llevará al tiempo de las paraestatales y los monopolios, que en el pasado tuvieron un alto costo para todos por su ineficiencia y corrupción. En su lugar, el gobierno debería poner reglas claras, piso parejo para todos, dejar que los inversionistas arriesguen su capital, obtengan legítimas utilidades y creen empleos. Si los diputados aprueban esta iniciativa, pagaremos más por la luz en forma directa o a través de subsidios al tiempo. Para opinar. Vamos a continuar con otros temas para opinar. Vamos a temas de Jalisco, si le parece a usted. Vamos a entrar al tema de la elección en Tlaquepaque. ¿Qué pasó con esta anulación? Y luego se nombra a un presidente del Consejo Municipal, que era el esposo de la anterior presidenta interina. Luego sale la convocatoria que solo mujeres, dejan fuera a Alberto Maldonado, que era el que impugnó la elección. Sí, y bueno, hoy estuvo Mario Delgado en Guadalajara, el presidente de Morena, a darle posesión
a un nuevo dirigente local, hubo manifestación, en fin. A ver, está revuelto el tema, pero, a ver, he escuchado a los diputados locales, a muchos diputadas y diputados locales, y dicen que se está transgrediendo la legislación, ¿sí? El que esté delimitado solamente que las candidatas que vayan a participar en la elección del próximo 21 de noviembre sean solamente mujeres. ¿Hay violación? ¿No hay violación? ¿Cómo vamos entendiendo, Jonathan? Pues bueno, Raúl, a ver, lo que habría que leer primero con esta decisión de los diputados locales es que me parece que el hecho de que restrinjan a la participación de solo mujeres en la convocatoria, que esto es lo último que ha generado polémica, y que paréntesis, hoy a las 10 de la noche, todo indica que el Instituto Electoral sesiona para aprobar la convocatoria en estos términos. Lo que ha generado polémica es que al ser el segundo lugar un hombre, es decir, Morena, y el competidor más cercano de Citlali Amaya, pues esto despeja el camino fácilmente para para Movimiento Ciudadano, y lo que critican es que eso es algo ventajoso por parte de los diputados del Movimiento Ciudadano, porque se cuelgan de la causa feminista, de la paridad, de las acciones afirmativas, para que su candidata, digamos, refrende el triunfo en Tlaquepaque. Esto al margen de lo polémico, lo discutible que podría ser para unos o para otros la decisión de los magistrados de anular la elección, ¿no? Es decir, me parece, yo decía en algún momento que este caso de Tlaquepaque nos va a poner en perspectiva el tamaño o la estatura moral de la clase política y de los partidos políticos, y ya vimos que no tienen reparo en mostrar y hacer todas las, digamos, tomar todas las decisiones que al menos en este momento, con la información que tenemos, todo indica que es fácilmente impugnable, Raúl, y con eso respondo a tu pregunta, la convocatoria para que participen solo mujeres, porque eso restringe los derechos de, por ejemplo, Alberto Maldonado, de los hombres, y además hay algunas reglamentaciones y algunas leyes también secundarias que mencionan que la elección que se repone debe seguirse con las mismas reglas que la elección anterior, es decir, los candidatos, la oportunidad de participar de hombres y mujeres. Eso me parece que lo único que va a hacer es darle tiempo a el partido que ahorita lleva la ventaja para poder recortar los tiempos de campaña y con esto pues sacar a lo mejor allí unos cuantos días de ventaja para que todo se mantenga, digamos, sin el proselitismo, sin las campañas, es decir, que no se realicen las campañas y los tiempos no le den a Maldonado para repuntar. Creo un poco que esa sería la lectura, Raúl. A mí me parece completamente impugnable e ilegal lo que decidieron los diputados locales, y estoy seguro que un juez va a determinarlo en ese sentido. Y entonces ayer estamos hablando, porque ya habíamos hablado del tema de la anulación de la votación de Tlaquepaque, en donde, si no mal no recuerdo, Jonathan, ubícame bien y clarifícame, había señalado que el video del cardenal Juan Sandoval, cuando hace referencia y que fue el argumento que tienen los magistrados del Tribunal Electoral para anular, si mal no recuerdo, dijiste que te parecía excesivo la sanción, sí, o sea, claro, la anulación, claro, de la elección por un video de un tercero que, si bien es ministro de la Iglesia, sí, no refería al partido en el poder, nunca mencionó Morena, pero se podía asumir que era Morena y se podía asumir que podía ser MC. Pero bueno, este video, entonces, todo lo que pasó con los magistrados, lo que está pasando ahora con los diputados, ¿sí? Realmente tiene razón Mario Delgado lo que dijo hoy aquí en Guadalajara, Juan María, de que esto, dice, hay que sacar, el gobierno del Estado tiene que sacar la mano de esta nueva elección. ¿Qué piensas, Juan María? Normalmente Mario Delgado es muy malo para declarar, es un tipo bastante limitado. Él que resuelva el problema que creó en la línea 12 del metro, que es donde debe concentrarse. Este problema lo generó el tribunal, Raúl. O sea, realmente la elección en Tlaquepaque corrió
por los cauces normales. Fíjate, a mí lo que se me hace curioso es que un día iba yo saliendo de Mega Noticias y me comentó Claudia, nuestra productora, dice, acaba de comentar Citlali Amaya que si ella no gana, le gustaría que ganara el de Morena. Pues mira, a ver, yo creo que va a pensar diferente ahora que ha venido pasando. Es tan difícil salir en defensa de una declaración del cardenal Sandoval que en esta ocasión hay que hacerlo, porque realmente el cardenal no incurrió en ninguna irregularidad con esta declaración que se difundió. Por eso el tribunal comete este error de origen y vamos yendo a otra situación que se está presentando. Porque ahora, Raúl, Jonathan, que se le está dando premios de consolación a las mujeres. Lo mismo ocurrió con la elección de quien va a presidir el PAN Jalisco, en donde se determinó que fuese una mujer, se determinó desde el Ejecutivo Nacional, pero pareciese que es más como premios de consolación. A ver, en estos estados en donde pues no tengo control o no veo candidatos, pues que vaya una mujer. Y pues entonces estamos enfrentando una situación política muy desafortunada. Ahora sí, lo que decía hoy Mario Delgado era pidiéndole al gobernador que sacara las manos del proceso electoral de Tlaquepaque. Y bueno, pues entonces también que le pida a los diputados, que son mayoría de Movimiento Ciudadano, que saquen la mano con lo que estaba explicando Jonathan. Oye, entonces, bueno, de alguna forma crees que va a impugnarse, pero son días que gana en este caso, la candidata de Movimiento Ciudadano. O sea, eso es lo que va a suceder. Porque lo que decíamos, Raúl, es que el quinto municipio con menos participación de votantes en la elección pasada fue Tlaquepaque. Es decir, cuando hay bajas participaciones de votantes en las elecciones, es que lo que se mueve en realidad son las estructuras de los partidos, es decir, la militancia. Entonces, eso le conviene mucho a los partidos como MC o como MC, que tiene su estructura de militantes, porque entre menos promoción y menos tiempo haya de hacer y de invitar al voto, pues entonces lo que van a competir es la capacidad de movilización de uno y de otro partido político. A ver, ¿tú crees que va a tener un 40% de participación en la elección de Tlaquepaque? Yo creo que se va a desplomar y no veo a muchos ciudadanos queriendo o entusiasmados por participar, y tampoco entusiasmados, me imagino, porque vamos a gastar doble. Recordemos, les vamos a dar dinero a los partidos políticos para su campaña, va a costar la elección en papelería, en personal eventual que hay que contratar. Es decir, me parece un poco que ahí está parte de la discusión, Raúl, y por supuesto, ayer el IAPC, el Instituto Electoral, iba a aprobar esta convocatoria en la noche y de último minuto la bajó, hasta hoy la va a discutir. ¿Qué te habla o qué te revela eso? Pues que en efecto hay cabildeos y hay digamos, intereses políticos que están ahorita en tensión en este momento. Y otra cosa que me gustaría remarcar, Raúl, es cómo esto se va a empalmar la elección de Tlaquepaque el 21 de noviembre con la consulta popular. Vamos a recargar de tareas y de funciones al instituto electoral. Y recordemos, también tiene además la elección de Jilotlán. Entonces, me parece que estamos allí en un momento bastante complicado en la metrópoli, y todo por una decisión de los magistrados que yo insisto, Raúl, ¿por qué no mejor sancionamos al cardenal emérito? Y por qué tenemos que pagar nosotros los ciudadanos la elección por un mensaje de 3 minutos? ¿Cuánto nos va a costar esos 3 minutos, Raúl? O sea, habrá que ver el estimado del costo de la elección, pero me parece sí un exceso, y pues eso se origina, como bien dice Juan María, de una decisión de los magistrados que, bueno, la acatamos, es inapelable, pero yo sí tengo mis reservas con esa decisión. A ver, ya abordaste el tema con el que quisiera rematar este programa por opinar, el tema de la consulta del pacto fiscal, ¿sí? Que va a coincidir en una de las fechas, precisamente la elección del 21 de noviembre, para elegir nuevo presidente municipal o presidenta municipal, de acuerdo a la convocatoria de Tlaquepaque, ¿sí? Ayer el gobernador, en un evento en el Teatro Degollado, sí, con una gran asistencia, sí, presentó datos que, a ver, yo a escuchar lo que el gobernador dice de la injusta repartición del recurso, híjole, la verdad es que dice eso, a ver, ¿por qué a otros estados se les da un presupuesto mayor por estudiante en las universidades? ¿Por qué Jalisco se aporta 8 pesos, le regresan 2? ¿Sí? O sea, todos estos datos que se dan,
me parece que son muy convincentes de lo injusto que es este reparto del pacto fiscal. Sí, y lógicamente, bueno, pues esto, como ya lo dices, se va a presentar conjuntamente junto con la elección de Tlaquepaque el 21 de noviembre. Sí, pero a ver, ¿estamos en un escenario parecido al que en México está convocando el gobierno a la revocación de mandato? O sea, ¿cuál es el objetivo del gobernador Enrique Alfaro de iniciar esta campaña para pues mostrar lo que a todas luces parece injusto? ¿Cómo lo ves, Juan María? A ver, esto viene desde que los aliancistas, los gobernadores aliancistas estuvieron presionando en este tema, porque hay estados como Jalisco, como Nuevo León, que se encuentran en esta circunstancia. No es nuevo el tema, Raúl. Hay que recordar que desde Ernesto Rufo, con los tiempos, con Salinas de Gortari, se hablaba de un nuevo pacto fiscal. La última ocasión que hubo una reunión de la República fue en Guadalajara, precisamente, con López Portillo. No hemos vuelto a tener una reunión para revisar a profundidad el pacto fiscal. Ahora bien, a mí me parece que para estarle dando gusto al presidente, porque es lo que dijo el gobernador, el presidente pidió que le preguntáramos a la gente, es lo que vamos a hacer. Y nada más que eso va a costar más de 22 millones de pesos. Y si a esto le vas a añadir como ese absurdo de que puedan participar los niños menores de edad, me parece que es un despropósito. Y nos sale hasta más barato contratar un buen abogado, que en Guadalajara, que en Jalisco existen muy buenos abogados, para que lleven un caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se esté reclamando una mejor repartición por parte de las autoridades fiscales. ¿Pero entonces es político, Jonathan? A mí me parece que sí, Raúl, sobre todo porque si te fijas, las consecuencias de este instrumento, es decir, el resultado, si la gente vota sí o vota no, en realidad es muy limitado, Raúl, porque las facultades del Congreso Estatal para modificar la manera en la que se reparte el dinero por parte de la Federación, pues son también, implican otros cambios a la Constitución, a leyes federales, y ese trabajo debería estar en la Cámara de Diputados. Eso se suma a la dificultad y la falta de identificación, la dificultad para entender el tema y la falta de identificación que puede tener un ciudadano promedio con este tema, Raúl. Es decir, yo llevo leyendo por varios meses sobre el pacto fiscal y todavía tengo dudas, escucho a los especialistas y es un tema muy técnico, es un tema que está alejado de la realidad y de los problemas inmediatos y urgentes para ser atendidos en la ciudad y en el estado, y al final creo que es un acto, corre ese riesgo de ser un acto de promoción política de la figura del mandatario de Enrique Alfaro, y creo que en alguna medida, Raúl, sustituye esta apuesta de la refundación de Jalisco. Si te fijas, la refundación de Jalisco, que fue un eslogan al inicio del gobierno, y en eso se quedó, con una nueva constitución. Si te fijas, ahora se ha trasladado y se traslada a esta idea de un nuevo pacto fiscal, de un trato justo de la Federación. ¿Y quién es el que encabeza, si tú quieres hacer la lectura política, esta defensa? ¿Quién es la figura, digamos, que se plantea con el papel heroico de decir Jalisco está siendo maltratado y necesita que lo traten bien? Pues bueno, si es así, pues ya hay que hacer algo, no hay que someterlo a consulta, porque eso hay que arreglarlo y que los legisladores se encarguen de renegociar y en lo que esté en sus manos, modificarlo y no gastarnos 22 millones de pesos con actos, con una consulta, y además que nos estén dando o dosificando actos promocionales de la figura del gobernador, que recordemos, ojo, es un partido político MC y es una figura el gobernador que después de la elección pasada está viva para 2024. Y ahí donde hay interés político, pues bueno, hay también una base creíble de elementos para sostener que hay una intención política de promoción y de ensalzar a la figura del gobernador. A ver, pero entonces, esto que coincido contigo, me parece que esto va a ser aprovechado por el gobernador Enrique Alfaro para la promoción en busca de lo que sigue. Sí, lógicamente, ¿no? O sea, lo va a mantener presente, es una consulta que, bueno, ya, digamos, los gobernadores federalistas ya no tienen una actividad como tal.
O sea, esto como que ya es una acción única o unilateral de parte del gobernador para de alguna forma estar presente en este escenario. Así lo veo, porque yo revisaba la pregunta y después de ver esas gráficas que ayer nos mostraron, pues la verdad es que no se tendría que preguntar, como me parece, si realmente hay un maltrato económico a Jalisco, no habría que preguntar si estás de acuerdo en que cada 6 años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en que la federación distribuye. No sé si lo de los niños ya se bajó o se mantiene, Juan María, sí. Jonathan. Se bajó, ¿no? Ya el tema no tenía sentido o sí, sigue. Allí hay otro conflicto además, Raúl, porque digamos, la consulta, de acuerdo a lo que aprueba el IEPC, dice, como el artículo creo que 197 de esta ley de participación ciudadana dice que deben estar dirigidas a los habitantes de Jalisco, pues se integra, con este artículo se integran a los menores. Y el IEPC lo está considerando. Quien salió a decir que no se iban a contar los votos de los menores fue el gobernador. Así pero es. El IEPC, te digo porque yo les pregunté y nomás levantaron así la ceja como ¿qué dijo el gobernador? Pero eso ellos no lo tienen en la mira, y ellos, al menos en el acuerdo que aprobaron, digamos, ellos van a contar los votos de los menores, cosa distinta que a lo que ha dicho el gobernador. O sea, ahí está todavía el debate. Bueno. A ver, Raúl, vamos en el cierre, como otras veces, a la especulación. En lo que resta del mandato del gobernador Enrique Alfaro, viene un debilitamiento y también la posibilidad de un fortalecimiento. El fortalecimiento sería si busca la presidencia de la República. Allí habría una situación que ya estaban analizando ustedes, muy particular, que le daría una visión de un gobernador que pelea por su pueblo, etcétera, etcétera. Pero a partir del día 1 del mes, yo los titulares que vi y los comentarios en los medios electrónicos fue: el nuevo hombre fuerte de Jalisco se llama Pablo Lemus. Esto va a tener un juego interesante porque pues ya todo mundo da por hecho que el próximo gobernador va a ser Pablo Lemus por las condiciones en que se están dando las cosas de aquí al 24. Y aquí diría también, ya dejando la especulación, la democracia participativa es muy importante, pero es importante para cosas verdaderamente trascendentes. Tanto esto del pacto fiscal, que la gente no entiende de qué se trata el pacto fiscal, como lo de la revocación de mandato, que es estéril, inútil y que nos va a costar, pues ya ven que van a citar a Lorenzo Córdoba para que explique lo de los 19,000 millones de pesos que están pidiendo. Nos cuesta mucho dinero para cosas que ya son sabidas o ignoradas olímpicamente. Sí, oye, tan caro que, tanta necesidad que hay, tantos problemas prioritarios como el tema de la seguridad, la desigualdad, la pobreza, los medicamentos, servicios de salud, y a veces vemos cómo se van, en estos temas se nos va tiempo, entretenimiento y a veces sin entenderle claramente, ¿no? Porque ese es un gran problema que estamos teniendo con este asunto. A ver, ya tocaste y metiste la cuña con el tema de Lemus. Fíjate, ayer, creo que se van a aprovechar mutuamente. Yo no veo a Pablo Lemus como, en este momento, no lo veo como un adversario o para contraponerse al gobernador. Fíjate que no lo veo más bien completamente hacer equipo, Alfaro para lo que quiere y Lemus para lo que quiere, ¿sí? Y me parece con las experiencias que hay de la alcaldía en Zapopan y Pablo Lemus, me parece que sí ha marcado, yo creo que el tema más claro de ese camino diferente o de poner cierta línea fue la invitación a Raúl Padilla a su informe, a su toma de protesta y también de Frangé. Me parece que ese es el punto donde Lemus dice y Frangé sí, pero no. No sé cómo lo leen. Ustedes que le leen muchas cosas ahí, todo esto. A ver, Jonathan. Yo creo, Raúl, lo resumiría en esta frase, ¿no? A ver, ayer estuvo Lemus en el Teatro de Degollado con el pacto fiscal. Sí, habló y defendió. Hizo ahí su papel de defender el presupuesto de Jalisco. A ver, yo lo resumiría en una frase por parte de Lemus y Frangé.
somos amigos, pero no somos incondicionales, ¿no? Que lo que ha tenido hasta este momento con su grupo Enrique Alfaro, pues han sido incondicionales. Un incondicional, por ejemplo, es Salvador Zamora en Tlajomulco, que ya decíamos, es el otro, digamos, tirador a la gubernatura dentro del mismo grupo de MC, que es el que se le va, al menos hasta ahorita, se le ha confrontado o se va a confrontar con Pablo Lemos. Me parece que, en efecto, otro mensaje muy fuerte, Raúl, de una unión y un desmarque, si bien sutil, pero también políticamente importante, es esta propuesta de una coordinación intermunicipal de seguridad entre Guadalajara y Zapopan. Nada más esos dos, nada más los dos. Que hasta Salvador Zamora dijo, ¿y nosotros qué onda? ¿Dónde veo? Y hoy dice, en una declaración, Enrique Alfaro, le preguntan sobre eso, le dicen, oye, ¿y tu policía metropolitana no va a, pues no pierde un poco fuerza? Y él dice, no, son esfuerzos complementarios, estamos muy bien coordinados, pero a ver, es un hecho que hay un proyecto entre Zapopan y Guadalajara, Frangé y Lemus, y hay un sutil desmarque de la figura del gobernador, porque además, recordemos, pues el gobernador, el sexenio es como una pirámide, ¿no? Es decir, va para arriba, está en el momento cumbre donde gana las elecciones, en estas últimas elecciones, muy atribuibles también a todos los factores que quieran Morena, Pablo Lemus, pero pues bueno, el poder del mandatario en turno estatal, pues empieza a disminuir conforme ya va cerrando el sexenio. Allí es donde vamos a ver qué jugadas políticas puede hacer el gobernador de cara al cierre, ¿no? Pero a mí me parece que sí hay un desmarque, que sí hay un acercamiento también a la Universidad de Guadalajara, y que el guiño de invitar a Raúl Padilla deja muy claro también que al menos Lemus y Frangé no son incondicionales de Alfaro, ni se meten a dar la cara y la pelea en contra de la universidad por él. Dijiste algo bien importante, Raúl. Los dos saben lo que quieren. Enrique Alfaro sabe que quiere llegar, yo creo que a Los Pinos, no a Palacio Nacional, y creo que Pablo Lemos quiere llegar a Casa Jalisco. Lo que aquí sí podemos anticipar es que Pablo Lemos no era el candidato del gobernador a la presidencia municipal de Guadalajara. Pues era Eso Ismael. Ya lo sabemos. Sí, claro. Y así era Ismael. Ahora estamos viendo cómo el grupo creado por el gobernador del estado viene en caída y viene en terreno ascendente el grupo Coparmex. Por eso es lo que estamos viendo, lo que está pasando con Guadalajara, Zapopan, y agréguenle el protagonismo que pueden tener en la Cámara de Diputados gente también vinculada con la Coparmex, como los que llegaron ahora por esta vía, apoyados precisamente por Enrique Alfaro, pero que simpatizan definitivamente con una posibilidad de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Pues hay que ver, no estoy completamente seguro de ese deslinde total, o sea, sí creo que van a trabajar juntos en cada uno en su objetivo. Ahorita mencionaste Los Pinos, ¿tú crees que el próximo presidente regrese a Los Pinos? Yo espero que sí, no solamente que regrese a Los Pinos, que regrese el Estado Mayor Presidencial. Hay una bola de cosas que se tienen que regresar. A ver, Raúl, yo no veo. A ver, el Estado Mayor yo no estoy de acuerdo. El Estado Mayor para mí siempre fue un organismo muy pesado, tanto en su costo como en su operación, sí, pero bueno, Raúl, ¿te imaginas si el domingo pasado se hubiera registrado una estampida? ¿Qué hubiera pasado en Puebla si el de Tuxtla Gutiérrez hubieran empezado a mover la camioneta del presidente de la República? Sí, eran 6,000 elementos, Raúl, pero el Estado Mayor no era nada más custodia, era investigación, logística. Pero eso es lo diferente, o sea, yo creo que son movimientos medios controlados, Juan María, no sé, yo pienso, o sea, deja que corran para que parezca que estamos, pero no sé, ya lo comentaremos en los siguientes programas si te parece. Me parece bien, lo que sí creo es que no veo a otro presidente viviendo en Palacio Nacional, lo veo difícil. Jonathan, nos vamos.
Imagínate, bueno. Gracias, Juan María, gracias a ustedes que nos ven. Nos vemos la próxima semana, muchas gracias, desde luego en este programa para opinar, opiniones desde luego que externamos y desde luego usted puede estar de acuerdo o desacuerdo con nosotros, pero desde luego que este programa le aporte nuevas visiones, ideas de lo que se está comentando en este programa para opinar. Vamos a seguir informándolo aquí en Mega Noticias, hay mucho todavía. Esta noche en Mega Noticias, deslave en Ajijic pudo ser provocado por fraccionamiento. Pide Morena que el gobierno del estado saque las manos de la elección en Tlaquepaque. Ley seca en la ruta de la romería a pesar de que será virtual. Se abre registro para segundas dosis para treintones. Lo esperamos a las 8. Con Megacable App tienes todos tus servicios en tus manos. Puedes revisar tus estados de cuenta y pagar tu mensualidad ahí mismo. Solicitar soporte técnico en todo momento. Y ahora, también contratar Netflix, Amazon Prime y HBO